Echar un vistazo retrospectivo a la vida de Monseñor Romero supone adentrarse a uno de los tiempos más convulsos del Salvador y de toda América Latina por el incremento de movimientos de izquierda, campesinos organizados en guerrillas, favorecidos sin duda alguna por el ejemplo de la Revolución Cubana del 59. Eso, más el compromiso de la Iglesia Católica por velar por el pobre más pobre, por el huérfano, por la viuda y por el desposeído, chocaron con los gobiernos opresores surgidos en la mayoría de golpes de Estado, tal y como lo decía Freddy hace unos momentos. Los Estados Unidos siempre han tenido intereses motivados más por cuestiones económicas que humanitarias en toda América Latina, y eso sucede hasta nuestros días. Tal y como decía Monseñor Valenzuela hace unos momentos, Monseñor Romero tiene muy claro el Evangelio, lo vive, lo practica y lo encarna sin temor a las consecuencias desfavorables que se pudieran suscitar. En este sentido quisiera yo preguntarle a Monseñor Valenzuela, ¿cómo tradujo Monseñor Romero la doctrina social de la Iglesia, Monseñor, en compromisos concretos? No sin antes explicarle a el estimado televidente en qué consiste la doctrina social de la Iglesia. Sí, Monseñor Romero es realmente un ejemplo claro, más que de teoría, de práctica y de compromiso con una situación social muy difícil que necesitaba, que urgía una respuesta. Y la doctrina social de la Iglesia, digamos en pocas palabras, es esta enseñanza de la Iglesia que quiere ayudarnos a tomar compromisos en los cambios sociales y políticos, a tener incidencia en la vida real de los países, ¿no? Hay quienes opinan que la Iglesia debe ver únicamente las cosas espirituales, que no debe meterse en nada material, que su objetivo es la salvación eterna del alma en la vida eterna, ¿verdad? Pues la doctrina social de la Iglesia es esta enseñanza de la Iglesia que nos dice, no es así. El hombre y la mujer se liberan, se salvan ya aquí, desde esta tierra, desde esta historia. No solo estamos nosotros predicando una salvación en la vida eterna después, la salvación del alma, sino que estamos hablando de que la persona debe superar sus dificultades y debe vivir de acuerdo a su dignidad humana. Por eso el doctor Freddy Ochaeta nos hablaba de la importancia que ha tenido la palabra y la acción de Monseñor Romero para impulsar todo lo que son los derechos humanos, ¿verdad? Y digamos que la doctrina social de la Iglesia es justamente eso, la dimensión de la enseñanza de la Iglesia que nos invita a trabajar por la liberación integral de las personas. En aquellos momentos se hablaba mucho de teología de la liberación, no lo habíamos mencionado todavía en el programa, pero la teología de la liberación es esa reflexión sobre la realidad de las personas y que animan a reflexionar y a actuar para decir que el Evangelio nos salva, nos libera ahora en nuestras circunstancias históricas y no solamente en la vida eterna. Eso es pues la doctrina social de la Iglesia, la teología de la liberación, que a veces ha sido criticada y vista muy negativamente, porque también ha tenido algunos excesos, podemos decir, como toda doctrina y como toda teología. Pero fundamentalmente la teología de la liberación, tal como Monseñor Romero la entendía, pues era eso, era impulsar un compromiso de los cristianos a favor del pobre, de las víctimas de la violencia, a favor de la verdad, de un orden más justo en la sociedad. Eso quiere la doctrina social de la Iglesia. Y Monseñor Romero pues trabajó en esto, en el sentido de que con su acción profética hizo conciencia en el pueblo salvadoreño y en la Iglesia entera
de algo que ya había salido en la Conferencia General de los Obispos en Medellín en 1968, como es esta opción preferencial por el pobre, estar a favor del más excluido, del más desposeído en la sociedad, y no por los caminos violentos que propiciaban las revoluciones o las contrainsurgencias de ese momento, sino por los caminos del Evangelio, por los caminos de la justicia, del diálogo, de la caridad auténtica. Freddy, Monseñor Romero evidentemente llevó una inspiración de fe y una motivación de amor fraternal a toda esa gente que estaba sufriendo como consecuencia de este desgaste militar que se estaba dando en todo el San Salvador. ¿Quisieras adicionar algo a lo que dijo Monseñor hace unos momentos? Bien, en ese momento en el Salvador, que estaba tan convulsionado, lógicamente jugó un papel importantísimo en el asesinato de Monseñor el batallón Atlacatl, que existe todavía. Ese grupo de seguridad e inteligencia que participa en el asesinato de Monseñor hará un año, 2 años, recordemos en la revista Newsweek, sale la entrevista del victimario de Monseñor, en donde él reconstruye cómo lo sacan del Salvador, cómo lo llevan al aeropuerto, cómo llega a Estados Unidos, cómo se vuelve drogadicto, cómo se alcoholiza, cómo lo expulsan de Costa Rica y para refundido en una aldea salvadoreña y sufriendo. Y él en su testimonio de vida tenía 3 años de haberse confesado y él decía que eran los 3 años donde se había quitado una gran piedra de encima y había dejado de beber y de drogarse. Y lógicamente este capitán del ejército y miembro del batallón, el Atlacatl, que fue el gatillero, como dicen los sicarios, ¿no? El gatillero vivió más de 25 años con esa triste realidad y esa carga del pecado que él llevaba en ese momento, y despierta lógicamente después cuando se confiesa, y él decía que cada vez que comentaba esa historia descargaba la oscuridad, ¿verdad?, que tenía y se adentraba en su cuerpo. Pero bien, yo creo que en esos momentos también, muy bien lo decía Monseñor, los excesos en la interpretación de la doctrina social de la Iglesia o de la teología de liberación estaban latentes, ¿no? Yo en ese tiempo leía mucho y sigo leyendo las enseñanzas de Leonardo Boff, por ejemplo, o el Padre Cardenal, por ejemplo, y miraba muchas enseñanzas, ¿no? Pero la interpretación en ese momento del istmo, que estaba en una guerra, los países estaban en guerra, Centroamérica estaba incendiándose, estaban los intereses macabros de 2 grandes potencias del mundo en un escenario aquí en Centroamérica, y lógicamente en ese tiempo en El Salvador, vean ustedes, yo no lo digo, eso lo pueden encontrar en muchas memorias del Departamento de Estado de Estados Unidos. Estados Unidos gastaba $1 millón diarios en la guerra de El Salvador para poder vencer, ustedes, al FMLN y ese grado de injusticias, ¿no? Lógicamente El Salvador buscó su propia paz, ¿no? Lógicamente lo que llegó a convulsionar más fue el asesinato del padre Ellacuría y sus hermanos, al igual que las monjas estadounidenses también que fueron asesinadas, al igual que un padre Josita, se me va el nombre ahorita. Lógicamente hay una serie de mártires, ¿no?, después del asesinato de Monseñor, pero recordemos que el asesinato de Monseñor en ese entonces estaba dentro de 2 contextos, ¿no? Una América Latina convulsionada, una teología de liberación aplicada a una realidad, pero también habían intereses geopolíticos de las grandes potencias mundiales en la propia Centroamérica. El Salvador estaba buscando su propia libertad, su propio éxodo, ¿no? Y lo encontró, ¿no? Lo encontró. Lógicamente hay muchas enseñanzas, por ejemplo, si eso o no vigente la teología de liberación en Centroamérica o en nuestro país o en El Salvador. Lógicamente sí,
los grandes problemas estructurales de América Latina, de Centroamérica, de El Salvador y de nuestro país existen. El inicio de los grandes conflictos armados, de las guerras civiles en Centroamérica, por ejemplo, Guatemala, cuando inicia el conflicto armado de Guatemala, con los problemas estructurales en el 59-60, éramos 3,5 millones de habitantes. Y esos problemas estructurales preexisten, pero ya somos 15 millones de guatemaltecos. Entonces, contener esos nuevos escenarios calamitosos que nos vienen va a ser muy difícil si no establecemos ese gran legado que nos da realmente Monseñor Romero en cuanto al diálogo. A mí me parece, para terminar, que Monseñor Romero, a mí me impresiona mucho cuando lo leo, tenía un diálogo permanente, Biblia, ciudadanía. Ese era realmente un diálogo permanente que sigue todavía en nuestro caminar. En Salvador tiene una gran escuela de formación ciudadana y política que se llama Óscar Arnulfo Romero, precisamente en la Basílica del Sagrado Corazón, en donde ahí se forman los líderes, los jóvenes, los nuevos políticos juveniles. Es un instituto de formación y capacitación política en la ciudadanía. Pues yo solamente agregaría que si bien es cierto, el papel de Monseñor Romero fue básico en ese momento no pareció que solucionara un problema en El Salvador. En ese momento de tal violencia al martirio, al asesinato de Monseñor Romero, siguieron muchísimas más muertes y calamidades, ¿no? Sin embargo, eso visto desde nuestra fe es muy interesante, porque es la suerte del justo, desde el punto de vista de la Sagrada Escritura, del justo que no está fuera, sino que está de veras compartiendo la suerte de su propio pueblo. Eso para mí es muy inspirador, es decir, el mismo funeral de Monseñor Romero, en donde hubo represión y muertos y no pudo terminarse bien ni siquiera aquella ceremonia en la catedral, es un signo de que de veras Romero estaba con aquel pueblo que sufrió y que sigue sufriendo. Y fue precisamente esa semilla, ese grano de trigo caído en la tierra del Salvador, que dio después y ha dado muchísimo fruto. Tal y como usted lo decía, él pudo haberse quedado, tomando en consideración la alta investidura que tenía, pudo haberse quedado encerrado dentro de su parroquia. Sin embargo, él hace un acompañamiento, porque se sabe también de que cada vez que había un asesinato en El Salvador, él iba a oficiar misa tanto por el difunto como por las gentes familiares, amigos y conocidos que se quedaban. Estuvo él en la mayoría de los enterramientos que se daban en ese tiempo, estuvo él consolando a la viuda, consolando a los huérfanos, consolando a los afligidos, y puso en alto grado el valor de la solidaridad con ese pueblo dolido y sufriente. Estimados televidentes, seguimos con el favor de su atención y vamos al último video para continuar nuevamente con ustedes. No nos cambien.